Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Díaz Granados y saludo a todos los oyentes que a esta hora se conectan con la U90.4 FM Estéreo, al espacio ¿Qué está pasando? Producido y presentado por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, recordando nuestras redes sociales en donde pueden encontrar toda la información producida por el instituto y además las transmisiones de estos programas. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Twitter @IPASUD, en YouTube IPASUD U Distrital y también nuestra página web ipasududistrital.edu.co. Y como siempre, cada miércoles, pues un tema interesante y hoy 17 de mayo, que es el Día Mundial de Reciclaje, que mejor hablar sobre este tema y concientizarnos un poco, las personas que nos están escuchando por el Día 90.4, los que nos ven por redes sociales, si están conscientes de esa labor tan importante para el mundo, para la humanidad, si lo hace, lo sabe hacer, si lo hace a conciencia, en fin, entonces queremos tocar este tema, pero pues para eso tenemos dos invitadas y vamos a dejar que nuestro investigador del IPASU, Jefferson Arley Díaz, a quien saludo, las presente y nos diga ese tema puntual que vamos a abordar a propósito de que hoy es el Día Mundial de Reciclaje. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en la noche de este miércoles 17 de mayo. Sino como lo mencionabas, Sonia, hoy se conmemora el Día Internacional del Oficio del Reciclaje, ¿sí? Y pues nosotros desde el Instituto de Paz precisamente, eh, lo que buscamos con esto es entablar charlas que nos permitan conocer, que nos permitan ahondar en labores, en este caso labores muy importantes, labores fundamentales para la sociedad, pero que muchas veces son invisibilizados, muchas veces se realizan en condiciones realmente precarias, y lo que tratamos acá es entonces de tener un diálogo de saberes precisamente alrededor del tema. Precisamente para ese diálogo, hoy contamos con la participación de la doctora, casi doctora, candidata a doctora, la profesora Claudia María Cardona. Ella es precisamente ingeniera agrícola y es docente de nuestra universidad distrital. Entonces, primeramente, muy buenas noches, profesora Claudia, ¿cómo va? Muy Eh, buenas noches para todos y todas y para ustedes que están ahí en cabina escuchándonos y todos nuestros radioescuchas también de la emisora, la U 90.4, la alternativa de la radio. Ah, muy bien, muchas gracias, doctora Claudia. Y contamos también en la noche de hoy con Nora Padilla. Nora se ha venido convirtiendo ya hace varios años en una voz muy reconocida en nuestro país del gremio de recicladores, ¿no? Una vocera de lo que viene siendo este oficio en nuestro país, y hoy nos acompaña precisamente como representante de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia. Recordar que Nora, entre muchos otros reconocimientos que ha venido teniendo en los últimos años, pues también recientemente fue ganadora del Premio Medioambiental Goldman, ¿no? Un reconocimiento muy importante, interesante, y que pues de una u otra manera es lo que hoy nos trae alrededor también de esta charla. Entonces, muy buenas noches, Nora, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Les ruego mis disculpas porque hoy he tenido un día muy loco. Estamos preparando una participación nuestra como recicladores en la Conferencia Mundial del Tratado de Plásticos en París. Entonces estamos corriendo mucho, pues porque este es un tema que nos genera muchísima expectativa. Muchas gracias por esta invitación y efectivamente, digamos que conmemorar el Día Mundial del Reciclaje, que ya es un día acogido por las Naciones Unidas, pues reviste altísima importancia porque efectivamente es una iniciativa ya de carácter mundial que da cuenta de la preocupación de las crisis medioambientales que tiene el planeta y en el cual la actividad que desarrollamos los recicladores, en el caso colombiano desde hace más de 80 años, pues da importantes resultados e importantes aportes a la recuperación ambiental. Madre, que se me pierde el botón acá, siempre
la virtualidad lo pone a uno en jaque. Bueno, Sony, no sé si gustas tú ahondar un poquito en ello o vamos charlando como tú gustes. La intención es precisamente que hoy nos cuenten desde sus perspectivas un poco qué es el reciclaje, en qué consiste y cuáles son esos retos que se presentan, esas dificultades a las que ustedes se enfrentan como personas que ejercen el reciclaje y también, digamos, desde la educación medioambiental, cómo se puede observar ello. Entonces, Sony, te dejo a ti la palabra. Claro que sí, un tema muy importante porque es un tema que nos compete a todos, a todos. Esto es, digamos, una responsabilidad que la humanidad tiene con el mundo. El hecho de reciclar, no saben, las personas a veces no se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Profesora Claudia, hablemos un poco justamente a propósito de este día, de esa importancia del reciclaje y que tanto tenemos conciencia de ello, que tanto también le damos importancia a esas personas que llegan a la puerta de nuestras casas, de nuestros conjuntos, a hacer esta labor. Gracias, Sonia, y gracias, Jefferson. Bueno, yo quiero resaltar un poco la publicidad que se le está haciendo en este momento al programa y dice reciclaje, dos puntos, marginalidad, medio ambiente y resignificación de un oficio. Quiero hablar de esa trilogía porque me parece sumamente importante cuando se hace educación ambiental. Yo más que hacer un tratado de lo que es la producción limpia o la producción más limpia o los mecanismos de desarrollo limpio en torno al tema de los residuos sólidos en cualquiera de sus categorías, quiero hablar un poco de esto que es el medio ambiente y el medio ambiente desde la conservación, la preservación, la protección, la recuperación, la rehabilitación, que son conceptos, digámoslo así, que se acuñan muy ligeramente, pero que se necesita una responsabilidad social y compartida, no solamente de aquellos que hacen la tarea de poder recoger, separar, clasificar, recuperar y luego transportar, sino de las personas de a pie, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, en la empresa, en todos los sectores que de una u otra forma hacen esa producción del material. Quisiera ahondar un poco frente a la responsabilidad que se tiene de poder hacer una muy buena separación. Pues yo sé que Norita ahorita nos va a explicar un poco como todo el sentir social y voy a dejar que ella pueda hablar con una voz desde ese saber que es muy particular de la marginalidad. Pero sí quiero hablar un poco de esa separación. En la fuente es muy interesante porque si somos responsables en nuestros hogares, vamos a hacer una separación que permita un aprovechamiento mucho más fácil a las personas que por oficio nos están ayudando a transportar este material y a poderlo llevar a un depósito o un acopio que sea lo más saludablemente posible para poder tener una segunda oportunidad de materia prima. Es decir, parte del ejercicio que debemos hacer es saber que el material puede y debería, digámoslo así, no estar completamente sucio si queremos aprovecharlo en una totalidad. Entonces, hay una bolsa blanca donde a nivel in situ podríamos aprovechar los elementos limpios y secos como plásticos, como vidrio, metales, papel, cartón, pero limpio. Eso hace también que nosotros podamos tener como códigos de colores y empezar a hacer esa educación ambiental en el negro. Si todo aquello que no es aprovechable, el papel higiénico, las toallas, las servilletas, todo el cartón que ya está contaminado porque se ha derramado el aceite, etcétera, etcétera, y en el verde el orgánico. Por ahora, digamos esos tres colores. Obviamente el color rojo siempre ha sido para los residuos peligrosos. Ahora, es muy interesante también que seamos conscientes de ese manejo que se le da, o sea, no hay cosa más
preocupante cuando no somos conscientes de aquellas personas que recuperan este material y se pueden cortar. O sea, si se nos quiebra una botella, si se nos quiebra una copa, eso debe estar debidamente empacado para que las personas no sufran. O sea, hay una cadena dentro de ese proceso de reciclaje, comillas, que yo voy a mencionar como recuperación, y luego como transporte y clasificación, que es muy importante por la salud de las personas que nos colaboran. Entonces, en esta tarea es interesantísimo que la educación ambiental nos permee como un diálogo de saberes, como un campo del conocimiento donde aprendemos que los residuos sólidos tienen esa posibilidad, pero si nosotros también somos cuidadosos desde la fuente, y que adicionalmente está la educación ambiental no para solucionar los problemas que tenemos a nivel de la gran cantidad, comilla, de basura que puede ser materia prima, si la sabemos separar, sino para comprender que esos problemas son de todos y para todos, y que debemos encontrar una solución que nos involucre también a todos los actores que estamos en esos roles y responsabilidades compartidas. Bueno, doctora, claro, se toca, digamos, elementos muy importantes de lo que viene a ser la labor cotidiana que uno puede realizar en su casa, como bien lo decía Sony. eh, es esa labor que llega a colaborar, a transportar, ¿cierto? Ciertas prácticas que uno puede realizar en su casa a través de unos protocolos que ya están instituidos, de unas normas sociales que se han venido adoptando, ¿no? Pero entonces yo quisiera pasar también al otro lado y hablar un poco acerca del oficio de los recicladores. ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo, se ha venido instituyendo el oficio del reciclaje en Colombia? ¿Cómo ha sido esa trayectoria, por ejemplo? De manera breve, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas circunstancias que hicieron emerger a las personas que se dedicaron en ese momento o hace unos años al reciclaje? ¿Y cuáles son esas circunstancias que hoy, ¿cierto?, acogen al gremio de recicladores? ¿Han cambiado? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿A qué retos, digamos, podríamos enfrentarnos, digamos, si tuviésemos que enumerar unos cuantos, ¿cierto?, mencionar unos cuantos? Entonces, yo creo que acá le daría la palabra a Noora, digamos, desde su experticia, desde su experiencia, ¿cierto?, desde su gran conocimiento alrededor de esto, si nos puede comentar un poco cuáles han sido esas trayectorias del oficio del reciclaje acá en Colombia. No te escuchamos, Nora. Creo que el problema radica en los auriculares que usaste, porque ahorita te estábamos escuchando perfectamente. Entonces me digo así. Eso, no, ahí te escuchamos perfecto. Colombia, el reciclaje tiene más o menos 80 años de ejercicio, pero en el mundo lleva mucho más. Por ejemplo, en Europa se comenzó a hacer más reciclaje y más reutilización de residuos que tienen que ver con materias primas recuperadas como cartones, metales, plásticos y vidrio, pues porque Europa lleva un adelanto en desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que en Colombia surge la actividad del reciclaje a raíz precisamente del mal manejo de las basuras. Hay una directiva mundial desde la Organización Mundial de la Salud para que se deje de tirar la basura a cielo abierto y se establezca la metodología de relleno sanitario. Y ahí es donde surgen las organizaciones de recicladores, porque la mayoría de nuestros recicladores estaban efectivamente en los basureros a cielo abierto. Y digamos que independientemente de dónde se obtenga el material, que generalmente está en los residuos, es una materia prima que se recupera y que vuelve a ser utilizada. Y en el caso colombiano hay una muy buena situación, y es que en Colombia se ha avanzado mucho en la estructura industrial del aprovechamiento del reciclaje. Tenemos grandes plantas productoras de papel, metalúrgicas, siderúrgicas, grandes plantas de aprovechamiento de vidrio, y ahora está surgiendo con mucha fuerza grandes plantas de aprovechamiento del plástico. Entonces es un proceso que va en desarrollo sostenido y que, digamos, aporta muchísimo, porque lo que nosotros hacemos de recuperar el material desde las diferentes fuentes que se produce, pues se complementa una cadena
que vuelve muy útil todo lo que nosotros recuperamos. Y digamos que efectivamente las circunstancias han cambiado. Infelizmente la forma de depositar las basuras no. Llevamos muchísimos años, muchísimas décadas presentando la basura revuelta. No hemos tomado la conciencia de tomar la cultura de la separación en la fuente y por lo tanto mucho material se pierde por esta mala práctica de quienes generamos los residuos, ¿no? Porque es muy poquita la gente que separa los residuos y los presenta de manera adecuada. Entonces, esta mala práctica pues hace que el proceso de los recicladores sea en condiciones desfavorables, efectivamente en condiciones de poca salubridad y de máximo riesgo de cortaduras y de contaminación, pues porque toda la basura revuelta pues genera alta contaminación. En este sentido, nosotros creemos que si bien las circunstancias de reconocimiento van cambiando, poco a poco los recicladores hemos sido reconocidos además como prestadores naturales del servicio de aprovechamiento y de reciclaje, y digamos que eso va ayudando a mejorar las condiciones de las cooperativas y a mejorar las condiciones en que se recoge el material y a tener mejores centros de acopio, bueno, ayudándonos a tener algunos avances. Sin embargo, la situación de no tener separación en la fuente nos mantiene relegados y nos mantiene también con un bajo índice de productividad. Y tenemos que hacer muchísimo esfuerzo para recuperar las toneladas que se recuperan, que son muchísimas. El país alcanza, entre todos los recicladores, que somos más de 60.000 en todo el país, recogemos más o menos entre 3 y 4 millones de toneladas de materiales de las distintas familias cada año. Entonces, el oficio rinde sus adecuados aportes, pero pudiéramos mejorar de manera sustancial si la comunidad se para. Claro, eso, el aporte de la sociedad en general es muy importante para los recicladores. Antes de meternos en el tema del perfil de los recicladores, de cómo se ha ido dignificando esta labor, este oficio, para hablar con Nora sobre este tema, yo quisiera hablar con la profesora, preguntarle mejor a la profesora Claudia acerca de eso. ¿Qué tan consciente estamos de ser parte de una economía circular? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, la sociedad está acostumbrada a hacer un sistema productivo lineal, es decir, produzco, uso y tiro, ¿sí? En cambio, la economía circular es muy diferente. O sea, cómo hacer entender y cómo realmente se ha evolucionado en este tema en el mundo y sobre todo acá en Colombia, o sea, ser conscientes también de eso. Claro, gracias Sonia. Mira, parte del secreto, digámoslo así, y lo voy a decir como secreto, es que Colombia es un país muy normado. En Latinoamérica creo que somos de los pocos países que tenemos norma a montones para todos los sectores, y con la Ley 99 de 1993 que se crea el Sistema Nacional Ambiental, se trae como consecuencia la Ley 142 de 1994, donde por primera vez, digámoslo, se incluye dentro de esas actividades complementarias del servicio público el aprovechamiento. Entonces, digámoslo así, que con esa ley se da una apertura muy grande para poder tomar conciencia que posteriormente con la ley 388 de 1997, que se constituye el plan de ordenamiento territorial, y todos los territorios tienen que hacer un ahorro insuficiente del agua, tienen que manejar adecuadamente un saneamiento básico que debe permear como todas las dinámicas de una agenda ambiental para el territorio y para las personas que están asentadas. Empieza un régimen muy importante que es formalizar los recicladores de oficio, y ese régimen importante permite que el reciclador como persona natural realice de manera individual o colectiva a nivel familiar una actividad que permita la recuperación, el transporte, la clasificación de esos residuos sólidos.
Pero una de las características más importantes de estos recicladores y de todo este oficio, que es un oficio, como lo decía Nora, muy importante, es enfocarse en reducir y evitar los impactos negativos que puede producir una gran cantidad de material, comillas, que hasta hace muy poco tiempo la llamábamos basura, pero que se vuelve materia prima, y que esa materia prima, llevándola a un ciclo económico, como tú lo decías, pues se vuelve efectiva dentro de la sustentabilidad. Para el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, pues obviamente se habla es de una economía social, una economía donde esa sociedad toma conciencia de esa actividad, y esa actividad forma parte de una tarea indispensable para poder hacer un saneamiento básico en un territorio. Y ese saneamiento básico incluye fundamentalmente como 3 elementos. Primero, la empatía. Yo creo que parte del secreto de la marginalidad de un reciclador es que nosotros lo vemos como, comillas, y lo voy a decir, una persona de la calle, un habitante de la calle que no tiene otro oficio, pero no lo vemos como la verdadera persona que está contribuyendo a que nosotros podamos vivir bien o estar en el buen vivir, ¿cierto? O sea, es una persona súper poderosa que merece nuestra sonrisa, que merece que los saludemos, y las gracias por ayudarnos a recuperar. El problema fundamental es que todo este material se está llevando a contenedores. Entonces nosotros vemos en las calles donde están colocados los contenedores que ellos tienen que hacer un ejercicio de dobletearse, o sea, llega el material, llega el contenedor, lo tienen que sacar del contenedor, tienen que abrir todas las bolsas, empezar a separar, y se afea un poco el lugar, y creemos, digámoslo así, que eso es lo que se tiene que hacer. Y no empezamos a que en esos contenedores exista verdaderamente los colores, para que ellos simplemente abran la tapa y saquen las bolsas que corresponden, y las otras las dejen en el contenedor para que el camión de basura pase y haga su propia tarea, ¿cierto? Entonces, parte del secreto de lo que tú preguntabas de una economía circular que implica la recuperación, el reciclaje, la rehabilitación y todas las R's que tú quieras, porque ya tenemos hasta 9 R's de reingeniería, rehabilitación, recuperación, restablecimiento, y todas las 9 R's que tú quieras. Es intentar que nosotros, los ciudadanos del común, seamos conscientes de la labor tan importante que cumplen las personas que reciclan. Así como en la naturaleza también las hay. O sea, ¿qué haríamos nosotros en el planeta sin, por ejemplo, gallinazos? O sea, chulos. O sea, no tendríamos quien se comiera la carroña, y estaríamos completamente en putrefacción. O sea, es tan importante. La misma naturaleza, por la biomimesis, nos está enseñando que existe todo ese reciclaje de material, y que es muy importante en el aprovechamiento y en el respeto que tenemos por esos animales descomponedores y carroñeros, y por estas personas que son de un oficio sin igual y siempre vital para poder garantizar todo un saneamiento básico en un territorio. Bueno, yo creo que la profesora Claudia toca un elemento importantísimo, ¿no? Y es el valor del oficio, ¿cierto? Versus también el reconocimiento social, ¿sí? Y también de allí la exclusión, también de allí el señalamiento, ¿cierto? De las personas que ejercen el reciclaje. Entonces yo le quisiera preguntar a Nora, un poco desde su experiencia, ¿sí? ¿Cómo ha observado usted, por ejemplo, esto que tiene que ver con el señalamiento hacia las personas que ejercen esta labor, ¿cierto? Esa exclusión social, tal vez esa situación o ese posicionamiento en un lugar marginal de la sociedad por ejercer el oficio del reciclaje, ¿cierto? Pero no solo que nos cuente, digamos, cómo usted lo ve, sí, sino también cuáles son esas oportunidades o esos caminos que usted desde, como, pues, repito, como vocera política del gremio de recicladores, observa para mejorar las condiciones, ¿cierto? Esas condiciones particulares frente al gremio de recicladores acá en el país.
Pues es una situación bastante reprochable. Yo creo que como sociedad, primero tenemos que generar un cambio de cultura, no solamente con relación al manejo de las basuras que estamos haciendo muy mal, sino que también tenemos que hacer una valoración de las personas que se dedican al oficio, que digamos estamos generando unos altos impactos ambientales y sociales, y por lo tanto tiene que ser bien visto a quien desarrolla el oficio. También los aportes que de nuestro oficio le entregamos al país en términos también de economía, porque los materiales, por ejemplo, que nosotros recogemos de papeles, no solamente evitan la tala de los árboles, sino que se generan millones y vuelven a la sociedad al uso de toda la gente que también bota basura. Entonces, es bastante reprochable la visión que se tiene de los recicladores, pero yo no me voy a centrar en eso. Yo creo que lo importante de este proceso es que efectivamente los recicladores nos hemos venido organizando, hemos venido mejorando el oficio de manera sustancial y le hemos venido mostrando no solamente a Colombia, sino al mundo, que efectivamente el oficio del reciclaje es un oficio que se vuelve feo en la medida en que la primera persona, que es la que produce basura, es la que empieza a tener un comportamiento inadecuado. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es efectivamente volver útil lo que para otros es inútil y volver ese oficio una alternativa social, económica, ambiental y productiva, de tal manera que efectivamente en términos de economía circular, en Colombia se hace por muchos años en varios sectores economía circular gracias al oficio de los recicladores y gracias a que también la industria se ha preocupado por consumir lo que los recicladores recogemos. Entonces, a veces se vuelven términos de moda como sostenibilidad, economía circular, términos que en realidad vienen en práctica desde hace muchos años en algunos sectores y que no se va a mejorar sustancialmente si, por ejemplo, no se empiezan a hacer envases con un solo material plástico, por ejemplo, para que se pueda mejorar su reciclabilidad, sino que le ponemos 3 y 4 plásticos imposibilitando que eso sea reciclable. Entonces, digamos que para una economía circular, más que separar los residuos y hacer reciclaje, se tiene que ir un poco más hacia la matriz productiva de generar menos contaminación de acuerdo a cómo se desarrollan los envases y empaques, que siguen siendo necesarios y útiles, pero que se debería tener una mejor innovación en ese sentido. Nora decía que no se quería centrar en el tema pues del reciclador como tal, pero sí es importante, Nora. Se le apagó. No en el rechazo de los recicladores, sino en la importancia del oficio que hacemos los recicladores. Exactamente, pero es que ahí está la cuestión, porque muchos recicladores, y eso lo vemos acá, son personas habitantes de calle. Yo quisiera hablar cómo es ese proceso, porque ustedes ya, pues ahí existe esa asociación, usted es vocera de una asociación, y realmente, pues, cómo se enfoca este trabajo cuando vemos que los habitantes de calle, por conseguir su sustento diario, pues la única, opción que tienen es el de reciclar. Y yo quisiera, como usted ya, unas personas, Nora, que usted ya, por ejemplo, nos está hablando que va a hablar en una conferencia mundial en París sobre el Tratado del Plástico, hasta dónde llegó y cómo nos va a representar en Colombia, que eso es muy importante, ver pues la otra cara del reciclador, que muchos son habitantes de calle. Me gustaría que usted, la perspectiva que usted tiene, también como una persona que sabe del tema, recicladora, frente a estas personas que esa es la única opción que tienen para subsistir. No, pero es que es la única opción que tenemos miles de recicladores. No son solamente los compañeros habitantes de calle. Miles de recicladores tomamos esta alternativa como una alternativa viable que le ayuda no solamente a nuestras familias, sino que le aporta al país. Por eso no me quiero referir al rechazo social, porque el rechazo social es un mal moral de la sociedad, no de quienes ejercemos el oficio.
Es la sociedad la que tiene que revisarse, es la sociedad la que tiene que cambiar la perspectiva de la visión de los recicladores, porque independientemente de que lo haga una persona que está en habitación de calle o una persona que está dedicada a la actividad del reciclaje y que está organizada, que está asociada, el oficio es el mismo, independientemente de quien lo ejerza. Y digamos el impacto positivo también es el mismo, no cambia por el hecho de que lo haga una persona u otra. Entonces, por eso es que yo me quiero referir no al rechazo social que genera la sociedad con los recicladores, sino al valor intrínseco que tiene nuestro oficio, al alto aporte que le hacemos al desarrollo económico, ambiental y social, y a que efectivamente, digamos, el llamado es a que quien tiene que cambiar de percepción por los recicladores es la sociedad, no los recicladores tratando de hacer más esfuerzos porque nos acepten o que nos vean con otros ojos. Aquí No, contundente yo creo, y precisamente ya te voy a dar la palabra y te amplio la pregunta, profe Claudia, porque sabía que te iba a interesar. Pero yo creo que es interesantísimo el énfasis que le ponen en obra, ¿no? La organización social, ¿sí? Y en los impactos positivos, digamos, para el país en diferentes dimensiones, ¿no? Destaco, por ejemplo, la económica y la medioambiental, ¿cierto? Entonces nos trasteamos a este otro lado, profesora Claudia, y sabemos que hay unas problemáticas medioambientales fuertes, ¿cierto? Fuertes a nivel mundial. Sabemos que hay unas problemáticas medioambientales propias de nosotros como colombianos. Entonces yo le quería preguntar, retomando esto de la organización que se ha venido realizando, ¿cierto? En el gremio de recicladores, con la industrialización del oficio, con la oficialización de muchos de sus procederes y también con la adopción de muchos protocolos para las economías, para una economía responsable con el medio ambiente, ¿cierto? Usted, digamos, desde la educación ambiental, ¿cómo ve que está posicionado, por ejemplo, el currículo? ¿Cierto? Claro. La formación de la gente. Antes de responderte tu pregunta, quiero, porque me picó la lengua un poco, Nora, desde el amor que tiene. O sea, yo creo que parte del cuidado por la palabra, parte del secreto de respetar cualquier oficio, es poder tener como 3 principios fundamentales. El primero es la empatía. O sea, yo creo que es ponerse en el zapato del otro, es ponerse en la necesidad del otro, porque la necesidad del otro muchas veces es para el sustento, como decía Nora, de sus familias, pero esa necesidad se vuelve en doble dirección, porque es una necesidad de sustento, pero también es una voluntad que se tiene para la no maleficencia. O sea, esto es bioética pura, y es bioética pura porque es la no maleficencia y la beneficencia de todos los demás ciudadanos que contaminamos, pero que no somos conscientes de que hay otras personas que están haciendo un proceso para poder cargar un poco menos de ese material que muchas veces consideramos desde una barrera basura, pero desde todo el proceso industrial una materia prima. Y aquí me pica la lengua un poco, Nora, porque hay recicladores que son privados, y hay los públicos, los de carácter individual, las personas que lo hacen fundamentalmente como un oficio que deben necesariamente que formalizarse, y formalizarse para que tengan seguridad social, para que tengan prestaciones, para que sea de verdad un oficio y para que sean también formados. Yo creo que todas las personas que en este momento hacen y ocupan un lugar muy importante dentro de la cadena económica del país deberían ser formados. El SENA, la universidad, las escuelas deben formar o deben ser responsables de una formación muy, muy propia a todos y cada uno de nuestros recicladores de oficio. ¿Por qué? Porque ellos pueden de alguna manera aprender cómo se hace un método de cuarteo para poder hacer una separación y poder mirar la cantidad de residuos que se está produciendo en un determinado sector, y manejar también una pequeña estadística de dónde pueden recoger con mayor carga un material que está limpio
y seco y pueden recuperarlo mucho más fácil, cuáles son esas rutas que se disminuyen en cadena y poder también sectorizarse ellos mismos. O sea, digámoslo así, que yo creo que el proceso fundamental es la formación, y esa formación también los elevaría de una categoría que en este momento no está contemplada en la cadena de oficios en nuestro país, pero que es fundamental para que también sea formalizada, ¿cierto? Que eso es parte de lo que el Plan Nacional de Desarrollo pretende, que esa economía social se pueda convertir también en una economía donde todos tenemos que participar y hay un rol y una responsabilidad de cada uno de los que contamina. Ahora bien, con tu pregunta, ¿cómo permear todo esto del reciclaje y de las comunidades que de alguna manera tienen en sus manos el proceso del reciclaje? Hay una currícula que muy claramente se ve desde la Universidad Distrital, y para mí es un honor decir que en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en cada una de las facultades que permean el ejercicio del conocimiento y de los diferentes saberes, en la universidad se está trabajando en la conciencia, y en una conciencia donde parte del secreto es hablar de la sociedad y la cultura. Y la cultura se vuelve un hito donde el elemento cultural es el respeto, es el buen vivir, es la armonía entre lo que pensamos y cómo actuamos, y es la manera como nos comunicamos, que tiene que ser una comunicación muy asertiva. Entonces yo creo que parte del secreto de esto que estamos enseñando a nuestros estudiantes, que estamos permeando con los profesores y con todas las personas académicas, es empezar a tener una libertad o sea, un poder mejor, entre libres e iguales, donde ese poder se ejerce a partir del respeto de cualquier saber y de cualquier oficio. Y eso se da en las cátedras, no solamente de contexto, sino también en una cátedra ambiental que se permea en la facultad, y también en la misma cátedra Sabio Caldas, porque ¿quién más que el Sabio Caldas enseñaba a respetar todo el componente ambiental, pero ese ambiental también implica el saneamiento? Entonces, a propósito, el 11 de mayo fue el Día del Saneador Ambiental. La Universidad Distrital lo celebra porque la tecnología en saneamiento ambiental muestra la capacidad que tenemos en la universidad para poder formar a profesionales que se enfoquen en reducir y evitar los impactos negativos que afectan el medio ambiente, pero particularmente porque los formamos para que sean capaces de poder recuperar en la fuente y hacer que el oficio se pueda reivindicar y se pueda significar frente a esa mirada que le da sentido a todo lo que hacemos. Claro. Yo a veces tengo una percepción, trato de reciclar desde mi casa, ¿sí? Tenemos las canecas que se deben tener, pero a veces uno cuando sale al chute de basuras o algo, pues igualmente tiene las canecas, pero la gente no hace caso, bota la basura en diferentes partes que no deberían ser, o sea, la aprovechable, la no aprovechable, la orgánica. No les da como la importancia del caso. Entonces yo quisiera preguntarle a Nora acerca de eso, ¿qué tanto hemos evolucionado o no hemos, pues uno habla de que de las bolsas, los colores y demás, pero sí se ha evolucionado, o esto es solamente de dientes para afuera, que uno dice, sí, tenemos que reciclar esto por un mundo mejor, por el medio ambiente, pero realmente en Colombia puntualmente, Nora, ¿qué tanto pues los colombianos sí hacemos la tarea? Pues si esto te da respuesta, Colombia está en crisis de rellenos sanitarios. Es decir, que dentro de muy poco, muchas ciudades van a tener una grave situación de no tener en dónde botar la basura. Eso indica que efectivamente llevamos muchos años intentando de que la gente entienda que los residuos se tienen que separar, pero no lo han entendido o lo entienden, pero no lo quieren hacer. Eso es parte de la falta de cultura que tenemos y de aprecio, no solamente por separar la basura, sino en términos generales, por el desprecio que tenemos por la naturaleza. Creemos que la naturaleza es infinita
Y no es así, los árboles no son infinitos, el agua no se mantiene limpia de manera infinita, sino que la intervención humana va deteriorando el medio ambiente, y parte del deterioro del medio ambiente está basado precisamente en el mal manejo de la basura. Si bien es cierto, la profesora dice que la academia ha venido haciendo esfuerzos por sacar técnicos para ayudar a la reparación, lo que necesitamos también son profesionales y técnicos para evitar la contaminación. En el caso de la basura sí que es evidente, nosotros tenemos un servicio de basura que es recolección mezclada y enterramiento, cuando en la ingeniería en el mundo ha avanzado enormemente, y efectivamente mucho de lo que nosotros producimos que llamamos basura podríamos estar dándole un tratamiento adecuado. El 60% de nuestros residuos son orgánicos, no se necesitaría volverse basura y no necesitaría enterrarse, sino hacerse un tratamiento para que volviera a la tierra. Y los materiales que son materias primas, papeles, cartones, metales, vidrios, pues se tiene la oportunidad de entrar en un reproceso industrial en donde vuelve a ser un producto. Si tuviéramos esa dinámica, esa visión de ingeniería y de desarrollo ambiental sostenible, pues nuestros profesionales deberían estar ayudando a generar una política pública que modifique de manera sustancial cómo es el manejo de las basuras en Colombia. Lo que pasa es que tanto en Colombia como en el tercer mundo, la recolección y el enterramiento de la basura es un negocio altamente rentable que por supuesto las empresas han sabido capitalizar muy bien. Y como la sociedad es despreocupada, pues entonces hacemos la moñona. Por una parte, una sociedad despreocupada que no valora ni a las personas que hacen el oficio ni a la naturaleza, y por otra parte, empresas muy hábiles que hacen muy buena rentabilidad recogiendo y enterrando basuras. Nora, a mí me gustaría preguntarte, o sea, mencionas unas problemáticas bien particulares, pues que de las que adolece el país en este momento, y nos comentabas también al inicio de este espacio, o que van a tener un lugar, ¿cierto?, a nivel internacional para hablar acerca de ciertas situaciones. Nos comentaste particularmente asociadas a los plásticos. Quería comentar, por ejemplo, cuando se tienen identificados estas problemáticas dentro del país, ¿cierto? Cuando de pronto hay una cierta debilidad en el marco de las políticas públicas para su atención, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que desde la organización social y gremial de los recicladores han venido utilizando para hacer resistencia, ¿cierto? Y también para mejorar estas situaciones. Lo digo, por ejemplo, como mencionabas que vas a salir del país y que vas a estar en un espacio donde van a poder dialogar acerca de estas situaciones, por ejemplo, qué tanto puede apoyar o no apoyar las organizaciones internacionales, ¿cierto? Estos problemas medioambientales, o si esto es exclusivo de mirar a cómo Colombia resuelve, o incluso mirar a cada ciudad cómo resuelve sus problemas, o cómo se articulan estas soluciones, y también cuáles son los caminos que ha venido tomando la Asociación Gremial de Recicladores para hacerle frente a estas problemáticas. La problemática medioambiental de las basuras no es responsabilidad de los recicladores. Nosotros hacemos la parte adecuada, la parte que sí debe estar presente siempre, la parte que está bien hecha. La situación caótica que tenemos es que efectivamente no hemos sabido separar los negocios de los principios morales y de los principios ambientales, por ejemplo. Entonces, pues efectivamente tenemos una política pública de manejo de basuras que privilegia la rentabilidad. Y pues si esto es así, lo que tenemos es el resultado que tenemos hoy. Nos resulta muy difícil desde las asociaciones de recicladores y desde muchos grupos de la comunidad y de la sociedad que están haciendo resistencia para que efectivamente el cambio climático, la contaminación por plástico, la contaminación por gases de efecto invernadero, digamos, tengan una reducción y tengan un límite, por así decirlo. Pues resulta casi que una batalla entre Goliat y unos enanitos, ¿no? Porque efectivamente el mundo es un mundo desarrollado en un sistema mercantil, y mientras se priorice el sistema mercantil, pues quienes hacemos cualquier cosa por mejorar las condiciones ambientales, tenemos una grave
situación de competencia desleal y de, digamos, de incapacidad, tendremos que decirlo, incapacidad técnica y material para enfrentarlo. Entonces nos toca desde las orillitas en las que podemos, en el caso de los recicladores, recuperar lo máximo que podamos recuperar de la basura, darle un valor agregado al máximo que podamos darle valor agregado, entregar materias primas de alta calidad, porque el mercado, por ejemplo, en Colombia es muy, muy exigente, porque, por ejemplo, el papel higiénico de Colombia se exporta a Europa, eso casi nadie lo sabe. Y los europeos son bastante exigentes en calidad. Entonces, a nosotros los recicladores nos toca entregar la calidad que las industrias colombianas exigen en materia de recuperación de papeles. Entonces, yo pienso que de todas maneras todos los tratados internacionales, todos los acuerdos mundiales, de alguna manera van dando solución progresiva, gradual, lenta, no tan rápido como quisiéramos, pero yo creo que ya en la conciencia mundial de todas maneras sí hay hay un cambio que todavía no se percibe ampliamente ni claramente, pero sí hay un cambio en las políticas europeas, por ejemplo, se está exigiendo muchísimo lo de envases y empaques. Se está exigiendo que efectivamente empiecen las empresas a tener una responsabilidad extendida y que no sea solamente pensar en la utilidad, sino que también se tenga en cuenta algunos aspectos de impacto ambiental, de tal manera que haya un cambio en la matriz de producción. Profesora Claudia, ¿algo que decir? Sí, estaba hablando un poco conmigo misma, porque escuchando a Nora, pues obviamente la tarea lo hacen los recicladores, pero desde la educación también estamos haciendo nuestra parte. Acabo de mandarle a Jefferson que existen, digámoslo así, no solamente un marco normativo, sino también unas guías, y esas guías técnico-científicas que son las que nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes, nos muestran cómo tecnificar cada uno de los componentes principales de los residuos sólidos, cómo establecer los lineamientos para la planificación, cómo establecer el plan de manejo integrado de los residuos sólidos en los municipios, cómo son los tiempos y los procesos que se deben llevar a cabo para la recolección del material orgánico, inorgánico y todo el material que se produce a nivel no solamente doméstico, sino industrial. Obviamente, Nora decía que del dicho al hecho hay mucho trecho, y eso es verdad, pero si estamos en la línea de poder estar formando a la generación presente para una conservación del futuro y para una disminución de todo este material. Es tanto, digámoslo así, que parte de los modelos que se están utilizando ahorita en el diseño de los rellenos sanitarios, que ya no son a cielo abierto, sino que son tecnificados, están implicando la ubicación espacial a nivel de ortofotos o imágenes de satélite para poder mirar adecuadamente cuáles son los sitios, cuál es el material, tener como un primer acercamiento a que el material llegue, se pueda separar lo que no se ha separado, tengamos un suelo soporte para poder hacer como todo el cubrimiento en ese instante, colocar las chimeneas, mirar todo lo que es el proceso de la canalización de los lixiviados, establecer como unas fuentes importantes de poder recuperar las zonas que ya están completamente digámoslo, conmatadas de basura, comillas, basura orgánica, aprovechable, y que también forma parte de una separación que se hace en esos rellenos sanitarios. O sea, sí hay una tarea como una responsabilidad educativa que tenemos los docentes, las universidades, las escuelas. Hay una tarea que se hace desde la educación ambiental con los procedas y las comunidades, con los PRAES que se hacen en las escuelas para poder establecer las comprensiones que se necesitan para poder entender también que estos residuos son materia prima. Lo que pasa es que falta como mucho más voluntad, y yo creo que la voluntad tiene que ser una voluntad que no dependa del mandato de turno, sino que dependa
fundamentalmente de cómo se organizan las comunidades y hacemos ver al resto del mundo que sí podemos en pequeña escala permear y transformar la sociedad. O sea, la educación sí está permeando, digámoslo así, vuelvo y repito, todo un concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, porque la economía se vuelve una política pública, la sociedad empieza a trabajar sobre su cultura y el ecosistema, desde la ética y desde ese cuidado que debemos tener, empieza a dar toda una circularidad frente a eso que son las funciones ecosistémicas de la naturaleza. O sea, sí hay una postura educativa, sí hay una política, sí hay una norma, sí hay un marco de referencia, sí tenemos estudios de casos exitosos. Lo que pasa es que obviamente quisiéramos que todo esto fuera en el ya y en el ahora y para todo el mundo, y se hace en pequeños grupos y en pequeñas escalas y con un paso a la vez. O sea, digámoslo así, que estamos en camino y no todo pues, o sea, es deteriorante o nefasto. Sí hay posibilidades de transformar la sociedad. Profesora Claudia, hablemos un poco acerca de esas consecuencias por las cuales, o sea, las consecuencias que traería no reciclar. Ya Claro. algo había dicho Nora acerca de que pues si no se recicla, ya los rellenos sanitarios no dan abasto, los residuos van a aumentar considerablemente, no va a haber espacio para tratarlos, pues esa es una de las consecuencias. ¿Qué otras consecuencias podría traer el no reciclaje? Yo creo que parte del principio de todo este origen es un consumo responsable. O sea, yo creo que en algún momento se criticaba el poder hablar de una economía donde menos es más. O sea, en la medida que nosotros necesitemos menos de todo ese material que nos empaquetan y de todo lo que de alguna manera nos vuelven comercial para poder ser atractivo, que consume muchos elementos que podrían de alguna manera ser contaminantes, sería como el primer eslabón dentro de estos elementos que pudieran minimizar el impacto sobre el ambiente. Lo otro es entender un poco que parte de la economía social, de la economía circular, que en algún momento se llamó economía verde, economía azul, estas economías de los productos y procesos y procedimientos y todas las técnicas que en este momento los ingenieros, los tecnólogos estamos intentando proyectar como herramientas para reducir el material, implican todo un modelo de optimización que ya tiene términos de referencia. Si nosotros buscamos términos de referencia para la recuperación de material eléctrico, lo tenemos. Si buscamos términos de referencia para la recuperación de plástico, hay. Si buscamos términos de referencia para el uso adecuado del papel, también lo hay. Y bueno, y ahí tengo como una postura, yo soy profesora de ingeniería forestal, y parte de lo que le enseñamos a un ingeniero forestal es que tenga plantaciones forestales, y que en las plantaciones forestales aprovechemos en lo máximo la madera y produzcamos papel, porque el papel lo digiere la naturaleza, el papel vuelve a la naturaleza y se incorpora y no es contaminante si no lo hemos mal utilizado, ¿cierto? Entonces, en el aprovechamiento forestal estamos secuestrando carbono, estamos intentando, digámoslo así, dar las posibilidades de aliviar un poco el ambiente frente a eso que es el calentamiento global, pero también estamos devolviéndole, haciendo digestión a la naturaleza con papel que le estamos incorporando a la naturaleza misma. Entonces, el papel se vuelve casi que uno de esos materiales muy versátiles frente a ese reuso, porque el tratamiento que estamos enseñando es, bueno, contaminamos, entonces sin tratamiento y sin reuso es lo más deteriorante. Lo menos deteriorante es sin tratamiento con reuso, lo otro sería con tratamiento sin reuso y lo otro sería con tratamiento con reuso. Y si yo trato y reuso, yo estoy siendo óptimo dentro de un proceso ambiental.
Entonces, la mejor tecnología es tratar y reutilizar, y ese tratar y reutilizar se vuelve la fórmula con la cual las industrias o los procesos productivos pueden estar manejando adecuadamente un impacto sobre el ambiente. En esta evaluación ambiental, donde el componente biótico, abiótico, socioeconómico permean toda un modelo de política pública. Fuerza motriz, presión, estado, respuesta, impacto, y ese impacto puede de alguna manera ayudarnos a también entender cómo educarnos de manera sustentable. No, yo creo que fundamental lo que hemos venido hablando en la noche de hoy, desde las diferentes miradas. Yo quisiera poder aterrizar como una última pregunta. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces la idea es que fuesen muy puntuales, digamos, en su respuesta. Yo sé que de pronto va a ser una pregunta compleja, pero yo creo que nos interesa, ¿no? Desde el Instituto de Paz, precisamente, ¿no? Estamos en el momento de construir paz, estamos en el momento de defender, bueno, los acuerdos, bueno, de construir paz en diferentes dimensiones. Y mi pregunta acá es precisamente, cuando hablamos de reciclaje, ¿cierto? Cuando hablamos de los impactos medioambientales, cuando hablamos de las contribuciones al sistema económico, sí, pero entonces hablamos de que acá tenemos un problema con los rellenos sanitarios y demás. La pregunta un poco en este momento es, ¿cómo desde el reciclaje en este momento nosotros los colombianos tenemos la oportunidad de construir paz? Repito, ¿cómo en este momento desde el reciclaje, acá en Colombia, tenemos la oportunidad de construir paz? Esta es la pregunta, yo creo que con la que cerramos la intervención y nuestro diálogo con ustedes esta noche. Entonces, si te parece, Nora, puedes respondernos nosotros, tú primero y nos cuentas qué opinas sobre ello. Nora. Si quieres, comienzo yo. Sí, yo creería. Reactiva. Ay, pues madre. Bueno, bueno, y venía de trabajar, no venía de alistarse y de todo el viaje que nos estaba comentando que va a tener para poder hablar un poco sobre la condición del gremio de reciclaje, pues también en Francia, y pues yo creo que tal vez se quedó sin batería. Esperemos a ver si vuelve a ingresar a la sala. Si no, pues Nora, desde el momento, pues mil gracias por habernos acompañado. Si quieres entonces, profesora Claudia, todo tuyo. Claro. Mira, tu pregunta es muy saludable y es rica, digámoslo así, desde el punto de vista de poder definir paz. ¿Sí? O sea, y ustedes que permean día a día en el Instituto de Paz de la Universidad Distrital, la paz es de voluntad, ¿cierto? Entonces, debe existir una voluntad, y una voluntad por el buen trato. Entonces, el primer elemento que nos puede conducir a que el oficio del reciclaje y el reciclaje de facto tenga un sentido muy importante en nuestro territorio es a partir de la voluntad de poder ser afectivos. O sea, yo creo que la afectividad es el principio sobre el cual debe establecerse el diálogo de saberes y una buena comunicación. Creo que debemos tener una mirada distinta frente a los recicladores, y eso es bajar un poco el miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo a otro ser humano, y más si está prestando un oficio que nos dignifica a todos. Entonces es saludar, mirar a los ojos, no mostrarnos indiferentes, no voltear nuestra mirada y darle la espalda a una persona que está haciendo un oficio que dignifica nuestra propia existencia. Entonces, comenzamos haciendo paz, dignificando al otro ser humano con la mirada, con la sonrisa, con la amabilidad. Eso para mí es uno de los principales secretos. El otro y el segundo, bueno, voy a dar 3 secretos. El segundo secreto para poder establecer en este oficio del reciclaje y que contribuya a la paz es poder hablar de la voluntad que tenemos para la no maleficencia y la beneficencia de estas personas que muchas veces han sido marginadas.
y han sido marginadas fundamentalmente, como lo decía Sonia, porque no son estéticamente agradables o porque están en la calle o porque no tienen otra forma de expresión sino esa que puede de alguna manera causarnos un alejamiento de ellos, y yo creo que eso no tiene sentido. Si somos amigables, si tenemos la voluntad de poder acercarnos y poder agradecer, que es lo más importante, o sea, ser compasivos y misericordiosos y dar las gracias por el oficio que están prestando, yo creo que vamos a tener una sonrisa que va a hacer que su trabajo sea mucho más dignificante, ¿sí? Y el tercer elemento para poder tener paz es la posibilidad de nosotros empezar a educarnos en casa. Yo creo que la paz comienza desde nuestro primer lugar de estadio, y es nuestro hogar. Entonces empezar a mirar y a tener como una responsabilidad social compartida, y hacemos paz cuando soy responsable de separar en la fuente, cuando soy responsable de roturar, cuando soy responsable en este conjunto residencial decirle, venga, tengamos canecas distintas y sáquelas separadas, y en nuestras casas también sacar 3 bolsas diferentes, ¿cierto? De tal manera que puedan pasar los camiones también diferentes, hacer toda una recolección diferenciada, y eso hace que contribuyamos a una paz amplia y duradera. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que, bueno, Nora se nos fue de verdad. Entonces, bueno, antes de darle las gracias de verdad, tanto a ti, profesora Claudia, como a Nora, que yo creo que se quedó sin carga, me estaba comentando precisamente que tenía un poco de batería baja en el celular porque he estado todo el día trabajando en la preparación para la participación de la Asociación Nacional de Recicladores en este congreso que se va a realizar en Francia. Rescatar también un par de cositas que dijo Nora que me parecen interesantísimas, ¿no? Y que nos pueden llevar a la elaboración también de unas estrategias frente al gremio del reciclaje y el oficio del reciclaje. También se apartan de pronto de posturas que incluso pueden llegar a ser paternalistas y tienen que ver con más una justicia social, ¿cierto? Una conciencia de los aportes económicos y sociales que hace el gremio y el oficio del reciclaje, y cómo esto se puede ver cristalizado y se puede ver materializado en el marco de la elaboración y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades, digamos, de este oficio, y también a los grandes aportes que este oficio hace al país, no solo en términos económicos, medioambientales, sino por supuesto también sociales. Y con esto conectamos también con lo que siempre venimos hablando acá en el instituto y que nos interesa tanto, que es la construcción de paz. Yo creo que con esto las despedimos de verdad. Profesora Claudia, Nora, cuando nos puedas escuchar, fue un gusto gigante poderlas tener acá, poder escucharlas y poder escuchar también este diálogo de perspectivas, de saberes, de verdad. Muy enriquecedor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Sonia, Jefferson, a nuestro director del instituto, el doctor Navarro, pues para que de alguna manera permeemos en toda la región, en todo el país y a nivel de nuestra institución, como toda una visión de mundo que nos permita darle sentido y significación a la mirada que tenemos de los recicladores. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden. Dale, muchísimas gracias. Estamos hablando, te dejo el micrófono entonces, Sony. Claro que sí, interesante tema como siempre aquí en ¿Qué está pasando? El programa de El IPASUD. Y antes de irnos, Arley, 2 cositas. Hay una invitación muy especial este viernes 19 de mayo a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, en el marco del encuentro Coloquio Racismo Epistémico y Universidad. Se va a presentar una propuesta de la maestría en estudios educativos afrocolombianos y afro-latinoamericanos. Esto va a ser en el auditorio Sabio Caldas, para que lo tengan en cuenta. Encuentro, coloquio, racismo epistémico y universidad, y la presentación de la propuesta de la maestría en estudios educativos afrocolombianos y afrolatinoamericanos. Y rápidamente, Arley, el artículo recomendado de la semana. Bueno, sí, claro, mira, en la lectura de esta semana tenemos un documento bien interesante. Es de nuestra revista científica, obviamente, de nuestra revista Ciudad Pasando.
Se publicó en el año 2022, el primer número, edición 15.1, y se llama, bueno, se titula Producción científica posterior al Acuerdo de Paz en Colombia, un análisis bibliométrico. Este es un documento muy interesante porque acá su autor, Delio Luis Salgado, presenta el análisis de más de 480 estudios científicos publicados entre 2016 y 2021. 2016 después de la firma de los acuerdos y 2021 pues más o menos el año de la investigación. Y lo que quiso llegar a, digamos, con su estudio fue cuáles fueron los tópicos reiterativos que se analizaron en la academia colombiana sobre la paz, de qué se habló sobre la paz, cuáles fueron los avances que hemos tenido, que hubo en esos años, ¿cierto? En materia de educación, en materia de economía, en materia judicial, ¿cierto? A través, digamos, de las diferentes disciplinas, en qué avanzamos, en qué retrocedimos, en qué nos quedamos, qué hay pendiente. Entonces, invitadísimos e invitadísimas a pegarle un ojo. Recuerdo, Producción científica posterior al Acuerdo de Paz en Colombia, un análisis bibliométrico, se encuentra en la edición 15.1 de nuestra revista, totalmente gratuita, acceso libre a través de el portal de revistas de nuestra Universidad Distrital o también a través de la página web de nuestro IPASU. Bueno, y con este recomendado terminamos este programa. ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. Feliz noche para todos.